Gracias, Lore, por la invitación y Edu. Y lo que les quería mostrar es, supongo que algunos ya vieron un poco alguna vez alguna presentación de los abejorros y lo que yo hice durante mi doctorado, pero bueno, se la aguantan de vuelta y ponen cara de que es la primera vez que la escuchan. Y, y un poco, bueno, más allá de esto, me gustaría que después, cuando les cuento un poco, porque seguramente no se acordarán o nunca lo escucharon, eh, que discutamos un poco qué se podría haber hecho mejor, distinto, y después, al final de todo también, una parte de lo que viene en fútbol de primera después de todas estas cosas que pasaron. Entonces, les voy a mostrar nada más una partecita de mi tesis de doctorado, bueno, una parte grande, pero no toda, porque obviamente no es tan interesante ni tenemos tanto tiempo, un poco para ponerlos en contexto de qué se trata este trabajo. Yo trabajo con polinizadores. Los polinizadores son un grupo de animales que pueden ser desde vertebrados, insectos, ahí tenemos bueno, aves en particular, mariposas, de todo hay un poco, y obviamente que tienen una gran importancia porque los polinizadores tienen una gran influencia en la dependencia de los cultivos. Por ejemplo, el 75, más o menos, más del 75% en realidad de los cultivos dependen de algún agente, de algún animal que transporte el polen de una flor a la otra para que se produzcan los frutos, en este caso algún fruto comestible. Y por otro lado, más del 85% de la flora silvestre también depende de algún agente que no sea el viento para la polinización de algún animal. Yo en particular, de todos los polinizadores que había, trabajé con los abejorros, que pertenecen a un solo género, el género Bombus, donde hay más o menos 260 especies, son insectos sociales y están separadas por características en subgéneros. Y como ven acá, la distribución de las especies, los colores cálidos son la mayor abundancia de especies y los colores fríos es la menor abundancia, entonces ven que están distribuidas mayormente en Asia y Europa, y que ven acá en la Patagonia nosotros tenemos un solo ejemplar de abejorro nativo, que ahora ya se los voy a presentar. Los abejorros en particular, pero los polinizadores caen en muchas de estas características, tienen una gran importancia económica, por lo que acabamos de decir, porque un fruto que no fue bien polinizado no va a tener el mismo valor comercial que uno que no fue bien polinizado, y por supuesto que depende, hay distintos grados de dependencia de la polinización, hay veces que el fruto directamente no se forma, y hay veces que se forma más feo, ahí como lo ven las frutillitas. Y por otro lado, debido a esta gran importancia en la polinización, hace unos años, varios años ya, comenzó un comercio de abejorros. Entonces, si vos estás, si tenés un campo con un cultivo y por alguna razón pensás que tenés poca polinización, te podés comprar en algunas partes del mundo. En Argentina hay una empresa local que produce, pero en un montón de partes del mundo podés comprar abejorros, entonces te mandan una cajita y esa comercialización de abejorros se convirtió en un negocio multimillonario. Y por otro lado, obviamente, lo que nosotros ya sabemos, y ustedes no tengo que explicarles estas partes, pero la importancia ecológica que puede tener, entonces, en las distintas comunidades de plantas, viene un abejorro que poliniza una flor, entonces si decae la abundancia de ese polinizador, puede también a su vez decaer la abundancia de alguna flor, y a su vez decaer la abundancia de algún otro polinizador que depende de esas flores, y así un efecto cascada, la ecología misma. En un montón de partes del mundo, empezaron a notar que había muchos abejorros en particular que estaban declinando. Entonces, bueno, un poco de cuáles eran las causas comunes que se ponían de manifiesto, se hacían patentes en las distintas causas de la declinación, digamos, en las distintas partes del mundo, cuáles eran las causas que los investigadores atribuían a esta declinación. Más que nada, el cambio en el uso de la tierra. No hace tanto tiempo que la forma que tenemos de cultivar era distinta. Hoy en día tenemos estos grandes campos de un monocultivo, entonces para los abejorros tienen un pulso grandísimo, una gran abundancia de flores. Esto implica también para los polinizadores, obviamente, alimento, que van
a tomar néctar, a colectar polen, que es la fuente de proteína. Y esto cambió radicalmente. Antes había rotación de cultivos, los cultivos no eran tan intensivos, sumado a estos pulsos únicos de flores y después falta de alimento, la gran cantidad de uso de pesticidas. Esto cambió drásticamente entonces el uso que hacemos de la tierra. Y por otro lado, esta comercialización de abejorros trajo aparejada la invasión de especies exóticas en los sitios en donde se importaron esos abejorros, y trajo también entonces como consecuencia la competencia entre las especies nativas y estas exóticas, la potencial transmisión de enfermedades, y la hibridación genética en algunos casos entre las especies nativas y las exóticas, que como ustedes sabrán seguramente baja entonces la calidad de la progenie y un montón de consecuencias genéticas. Y como paraguas a todo esto, y no de forma excluyente también, el cambio climático. Entonces, yo me focalicé en particular en las especies exóticas invasoras, y todo el resto de las variables se las dejé para que las estudie Edu, que seguramente les habrá contado, o espero que les cuente más adelante, las cosas que está haciendo ahí con Licán también, súper interesante, pero yo solamente me dediqué a estudiar un poquito el impacto que tuvieron las especies exóticas invasoras en la Patagonia Argentina. Entonces, ¿cuál es la historia de las invasiones? Acá tenemos Von Rudratus, que agarraron un puñado de reinas de Europa y se las llevaron para Nueva Zelanda en el 1883. De ahí agarraron desde Nueva Zelanda un puñado de reinas nuevas y se las llevaron para Chile en el 82. 10 años después más o menos ya había cruzado los Andes e invadió la Patagonia Argentina. Entonces esta fue como una invasión con poquitos individuos originales, pero que de todas formas logró establecerse, no solo en Nueva Zelanda, sino después en Chile, e invadir el resto de la Patagonia Argentina. El tema es que las habían agarrado de Nueva Zelanda porque suponían que ya estaban un poco adaptadas a los fotoperíodos y al clima, digamos, del hemisferio sur. Por otro lado tenemos otra especie que es la más abundante en este comercio de abejorros, que es Bombus terrestris, y esta ya fue un caso distinto. Esta directamente la compraron en Chile, en el 97 empezaron a comprarla, y otra vez, más o menos 10 años después, ya había cruzado los Andes y se la registró en 2006 en el norte de Neuquén, creo. Sí, no, en el medio de Neuquén, por ahí. Fue cuando primero la registraron. Bien, entonces tenemos estas dos especies exóticas, y yo me pregunté un poquito cuáles fueron las consecuencias de la invasión. Entonces me pregunté, digamos, o me establecí como un objetivo documentar si había alguna consecuencia en la abundancia o en la ocupación del espacio por el único abejorro nativo de la Patagonia, o sea, si estaban declinando las poblaciones, y un poco como yo ya lo venía observando, bueno, si fuera así, quise proponerme evaluar a la transmisión de parásitos patógenos como potenciales de esta declinación. Pero bueno, que también había que mostrar. Entonces esas fueron las preguntas, una de las partes, si está declinando las poblaciones de Bombus dalbomi, y documentar entonces si esta declinación era solamente en el espacio, o sea, si es que ahora ocupaba algún territorio más pequeño, o si también había una declinación a lo largo del tiempo en general. Entonces, a escala espacial y también a escala temporal. Esos fueron mis objetivos. Entonces, para el estudio espacial, lo que hicimos fue primero buscar todos los registros históricos que había de la presencia de Bombus dalbomi en la Patagonia Argentina, y eso lo hicimos mediante revisión bibliográfica y buscando muestras en museos, y lo tomamos como, digamos, la línea de base. Y después lo que hicimos fue recorrer toda la Patagonia, del área de la distribución, o sea, toda esta área de distribución histórica, la volvimos a recorrer, y entonces volvimos a registrar las abundancias de todos los abejorros que había a lo largo de la distribución histórica de Bombus dalbomi. Y esto lo hicimos en el 2013, si no me equivoco. 2012, por ahí. 12, 13, ya no me acuerdo. Bueno, recorrimos como 6.000 kilómetros, hicimos transectas, colectamos bichos,
bueno, porque ahí cubriendo 1.320 kilómetros, sí, pero bueno, hicimos un montón de entradas y salidas a la cordillera, y esto nos dividimos con la que fue mi directora de tesis, Carolina Morales, y Caro se fue para el sur y yo me fui para el norte. Y entonces ahí ya notamos como directamente ya se veía un patrón de reemplazo. Y para el estudio temporal, o sea, el estudio de cómo van variando las poblaciones a lo largo del tiempo, elegimos Chalhuaco porque Marcelo Eisen, que es el director del grupo, y Caro ya venían estudiando la especie desde los 90, entonces fueron registrando también ahí en un sitio particular, o sea, en Chalhuaco, la abundancia relativa de las especies que había. Entonces ustedes ven acá cómo acá entró Bombus ruderatus, ya las poblaciones de Dalbomi empezaron a declinar un poco, pero bueno, venían medio fluctuantes, Ruderatus se hizo mucho más abundante, pero apenas entró Bombus terrestris, un par de años después, las poblaciones de Dalbomi ya no se recuperaron, las poblaciones de Bombus ruderatus también cayeron, y las poblaciones de terrestris siguieron obviamente creciendo mucho más. Esto de Ruderatus cayendo hasta cero, no es verdad. No sé por qué está así. Debería ser como una asíntota porque todavía se le sigue registrando a Ruderatus hoy en día. Entonces, ahí vimos que entre el 94, digamos, y el 2013, la abundancia de Dalbomi cayó significativamente, y lo que registramos que desde 2008 hasta ahora, hasta el 2020, hasta el verano pasado, nunca más pudimos ver ningún Bombus Dalbomi en Chalhuaco. Bien, entonces, ¿qué fue lo que encontré en esta parte de mi trabajo? Que Bombus terrestris se había convertido en el abejorro más abundante de la Patagonia. Vieron ahí en el mapita anterior, acá Bombus terrestris es el amarillo. Bueno, hicimos ahí algunos análisis, y Bombus terrestris, o sea, se convirtió en el abejorro más abundante de la Patagonia, reemplazando no solamente a Bombus dalbomi, que es el nativo, sino también al otro exótico. Y lamentablemente esto, que 2 veranos después de que terrestris llegó al Chalhuaco, ya nunca más lo volvimos a encontrar. Entonces, bueno, la idea fue también tratar de entender un poco cuál era el mecanismo de la declinación de Bombus dalbomi. Y yo, como les dije, me enfoqué en esto de la transmisión de parásitos patógenos, porque bueno, en otras partes del mundo también ya se veía que Bombus terrestris tenía parásitos patógenos y que se los podía transmitir a otras especies, a sus congéneres. Y no solamente se lo podía transmitir a sus congéneres, sino que también podía, en Europa, en otras partes del mundo, contagiar abejas melíferas. Entonces me pregunté, para la Patagonia, bueno, si nosotros ya sabíamos que en Europa Bombus terrestris tenía al menos un parásito patógeno, sabíamos que tenía varios en Europa, y queríamos saber si este parásito estaba en la Patagonia, si este parásito ya estaba antes que llegara Bombus terrestris, si se había contagiado acá, o si había alguna transmisión entre las especies de polinizadores de acá de la Patagonia. Entonces este parásito particular, que se llama Piscistis bombi, es muy generalista, eso es que puede parasitar más de 20 especies de abejorros, y también, como les decía, la abeja melífera. La transmisión se da porque un abejorro va a forrajear en una flor, saca el néctar, también hace caca en la flor, y cuando viene otro abejorro a comer, se come el néctar, pero también se come a los parásitos. Tiene una patogenicidad alta porque les degrada todos los cuerpos grasos, y parece que tiene efectos así neurológicos que matan a los individuos, que después llevan a la muerte a la colonia también. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Agarré todas las muestras que yo tenía colectadas, guardadas de museos, y de las muestras que había juntado Carolina y Marcelo, y las separé en 2 grupos. Tenía ejemplares desde el 94 hasta el 2004, o sea, antes de la llegada de Bombus terrestris, y otro grupo que tenía a partir del 2006 las 3 especies ya después de la llegada de Bombus terrestris. Obviamente todas estas especies estaban obviamente todos muertos, y algunas las tenía guardadas en alcohol y otras las tenía guardadas secas. Entonces, a las 3 especies de abejorros les extraje el ADN y hice una PCR para amplificar específicamente a este parásito patógeno que les venía contando, a Piscistis bombi.
Entonces, bueno, hicimos una PCR y ahí, acá ven, tenemos un montón de controles para saber, bueno, la especie, otros parásitos. Acá se nos había metido un bicho que no era Bombus, y acá un montón de otros parásitos con controles positivos y negativos. Y para las especies que nos dieron banditas compatibles con Apicitis bombi, las mandamos a secuenciar y ahí corroboramos que era este patógeno. Que es lo que encontramos que antes de la invasión teníamos, ¿se acuerdan este grupo de solamente Dalbomi y Ruderatus? Bichos antes de la invasión, encontramos de todos los muestreados que estaban todos sanos, o sea, ninguno tenía el parásito patógeno. Y después de la llegada de Bombus terrestris, teníamos más o menos el 50% de los bichos, acá tenemos Ruderatus y acá tenemos terrestris, en negrito está terrestris, más o menos mitad y mitad estaban sin parásitos y con parásitos, y como ven de Dalbomi, no, solamente uno lo tuvimos infectado, y esto es por dos razones. Una, porque no íbamos a matar ningún Dalbomi para saber si tenía o no tenía patógenos, y otra cosa que se nos ocurre, que no la comprobamos con esto, pero es que justamente debido al patógeno había mucho menos abundancia, o por la causa que fuera, había mucho menos abundancia, entonces ya no encontrábamos tampoco abejorros dando vueltas. Ni siquiera, a veces encontramos abejorros muertos y ahí le podíamos hacer los análisis, pero encontramos muchos menos. Pero bueno, uno encontramos parasitado. Entonces lo otro que hice a continuación fue tratar de investigar un poco cuál era el origen genético del parásito. Y para eso hicimos un trabajito en colaboración con un grupo de Bélgica, y entonces teníamos algunas muestras de abejorros y abejas de Argentina, algunas muestras de abejorros de México, y algunas muestras de abejorros y abejas melíferas de Europa. Y lo que hicimos fue amplificar una región mucho más variable en la que pudimos tener distintos haplotipos. Entonces acá, cada círculo de estos es una variante genética, es un haplotipo, y los colores indican los países. Entonces, mediante algunos análisis, pudimos encontrar que todo este grupo de acá, que corresponde a Europa y Argentina, a Europa había algunos abejorros que los habían sacado de un criadero de abejorros y otros que habían encontrado en la naturaleza. Tanto los abejorros de criadero como los abejorros de la naturaleza de Europa, más los argentinos, formaban un solo clúster, un solo grupo. En cambio, los abejorros que habían analizado de México correspondían a otro grupo. Y entonces ahí encontramos que había mayor diversidad haplotídica en Europa, y que para México había haplotipos distintos, que no se solapaban, digamos, con los de Argentina y Europa. Y después acá lo que pudimos ver también es que cada círculo es una variante genética, otro haplotipo, y acá en lugar de los países, los colores son las especies. Entonces vemos que para un haplotipo estaba representado en las distintas especies, de Bombus terrestris, Bombus ruderatus y en la abeja melífera. Entonces la transmisión también no solo se da entre distintas especies de abejorros, sino también entre abejorros y abejas melíferas. Bien, ahí tenemos el divino Bombus dalbomi. Y entonces lo que encontramos en Patagonia es que la declinación del abejorro nativo coincidió con la introducción de abejorros exóticos, que aparece un parásito patógeno que antes de la invasión de Bombus terrestris no había, que las abejas y los abejorros que vienen a Argentina comparten estas características genéticas, estos haplotipos son compartidos en los abejorros y abejas melíferas de Europa, y no con la de México, que eso también está bueno, porque no es que es un solo haplotipo único en el mundo, vemos que hay diferencias genéticas, pero que esas diferencias genéticas no pueden explicarse por una separación de miles de años en los distintos continentes. Y bueno, que la transmisión de patógenos podría ser uno de los mecanismos que estuviera involucrado en la declinación del manganga.